Más bien ya usted entra con la entrada común, ¿verdad? Y uno está ya al último y dice, bueno, algún día me alcanzará el dinero para estar en la primera. Mira, ustedes están en la primera hilera donde Dios quiere ponerlos siempre. Así que si alguien de ustedes quedó en la cuarta, en la tercera, en la quinta, bueno, acuérdense, deben ser arrebatadores. No, es que yo me quedo atrás. Bueno, le va a pasar como a mí. No, es que yo quiero estar desapercibido. Le va a pasar como a mí. ¿O no? Mire, me suceden algunas cosas porque Dios quiere que sucedan así. A veces me toca viajar con el pastor Jorge y él se divierte mucho conmigo. Pero se divierte a más no poder. Porque él sabe que lo que digo es así. Yo trato de pasar desapercibido. Entonces, ¿qué? Nos juntamos por ahí en un viaje y están haciendo alguna de esos callejeros, están haciendo cuestiones ahí y hay miles de personas. Y yo me pongo así, quietito ahí, como bien chiquitito que no me vea. ¿Y a qué no? ¿Sí? Viene y dice, usted, venga. Yo lo primero que hago es mirar a los que están al lado mío y me hacen, sí, anda, ya lo sabemos. Y me voy de ahí enojado, mal. Yo digo, yo pagué la entrada para divertirme y se divirtieron conmigo. Y nos vamos a otro lugar y vuelvo a pagar y estoy ahí ya revelado. Y me voy al último y estoy allá y digo, acá no me va a ver. ¿Y qué? ¿A vos? ¿A vos? Sí, hay un lugar para vos, vení acá adelante. Y vos decís, no puede ser. Dios quiere hacernos saber siempre que aunque tú quieras pasar desapercibido, tú eres su hijo. No hay manera de esconder esa situación. Eres su hijo. Y Él siempre te va a poner, ¿qué? En primer plano. Amén. No importa la edad. Ya estoy pasado de edad. ¿O no? Claro. Algunos dicen, yo no tengo la edad de usted. Yo te oí, Ya vas a estar en penitencia una semana en la radio y vas a ver, por haber dicho, yo tampoco. Ok. No importa la edad. Mire lo que está al lado suyo. Mírala con confianza. No importa la edad. Yo tenía 16 años y me pusieron, decíselo, yo tenía 16 años y me pusieron a gobernar. Dígale que está al lado suyo. Yo tenía 16 años y me pusieron a gobernar. Ustedes no escuchan lo que está pasando acá. Ella dice, literalmente me pusieron a los 16 años al lado tuyo. Ok, quiero centrarme, ir al mensaje. Eso me pasa porque, mucha gente comienza a saber un poco del asunto. Ok, dile que está al lado tuyo, tenía 16 años cuando me pusieron a liderar. Decíselo. Pero decíselo, no le sonría, decíselo. Tenía 16 años cuando me pusieron a liderar. Esto va a ser tremendo. El que me pueda seguir, que me siga. ¿Cómo es? Tenía 16 años cuando me pusieron a liderar. Muy bien. ¿Estás bien ahí? Porque tenés lugar. Porque vos no sos de los que tenés que estar último, al menos segundo. Si querés estar segundo, al menos vení. 16 años tenía
este rey del que les vengo hablando? 16 años. ¿Cuántos saben de quién estoy hablando? Levanten la mano. Algunas versiones dicen de Usía y otros dicen de Osías. ¿Ok? Dice las Escrituras que es algo que a mí me apasiona leerlo una y otra vez. No me permito a mí mismo adelantarme, sino quiero ir al paso que Dios quiera que yo dé para poder entender la información en mi mente. Porque a veces cuando vos te adelantás con la lectura, podés llegar al final, como dicen del libro, no me gustó, qué final feo. ¿Cuántos tienen estas costumbres de agarrar las películas y empezar a y van adelantando la película o la serie? ¿Cuántos tienen esta costumbre? Levanten la mano. Ok. Eso puede estar basado, como dicen, en ansiedad. O eso puede estar basado también en quiero ver el final y después la rebobino y si me interesa, ¿verdad? Pero a veces los finales no son felices. Y no porque un final sea feo, vos no vas a ver eso. Por eso a veces me niego a leer el final y quiero que Dios me guíe poco a poco a conocer la persona, a ver cómo actuó, cómo fue su cuestión. Segunda de Crónicas habla de Usías y de cómo él buscó a Dios. Estoy asociando la historia de otros reyes que también de temprana edad tuvieron que liderar, y porque la presencia de Dios vino a sus vidas y estaba en sus vidas poderosamente, ellos llegaron a enfrentar a cualquier familiar y ponerlo en su lugar. Wow, yo me quedé impresionado en ese asunto. Dios nos instruye e instruye a nuestros niños e instruye a todo aquel que viene a la iglesia con un plan, un objetivo. A veces hay mucha gente que ora y dice, Señor, úsame. Y hay veces que hay gente que se cansa de esa oración y termina yéndose de la iglesia y se va a otra iglesia. Y en la otra iglesia, cuando llega, le dicen, ponete a predicar. A predicar. Y se pone a predicar. Ponete, con el grupito van a orar y van a liberar a esta persona, ponete ahí. Y el resto que lo vio en la iglesia y que está orando, Señor, úsame, mira esa acción y dice, en la iglesia donde estoy están haciendo las cosas mal. Porque él se fue a otra iglesia y mira, ahora está sirviendo a Dios. Fíjate esto, fíjate lo otro. Entonces, ¿qué hacen? Opta por tomar el mismo camino. ¿Está bien? ¿Está mal? Cuando alguien quema procesos indebidamente, su caminar va a ser un caminar de dolor y de fracaso. ¿Oyó? Nadie puede pasar de jardín a la secundaria, por más inteligente que sea. Nadie puede pasar de terminar el sexto grado o terminar la primaria y ponerlo en la universidad, por más que sepa mucho. Hay procesos y etapas que son necesarias.
etapas de integración, etapas de cómo yo me muevo dentro de mi edad, cómo yo reacciono dentro de lo que me piden, qué cosas hago yo correctamente, qué obediencia. O sea, hay procesos y no puedes quemar esos procesos. Por eso es importante, cuando uno está, tiene que ser una persona estable. Por eso dije a los 16 años, pero obviamente que yo entiendo que algunos tienen 30, tienen 45, otros tienen más, otros tienen menos. Entiendo, pero te estoy diciendo en el sentido espiritual. A los 16 años fui llamado a liderar, a gobernar. Así pasó con Uzías. Ahora Uzías fue al mejor de los mejores para que le enseñara. Uzías tenía a su padre, el rey, que le podía mostrar constantemente cómo era que se movía un reino, cómo es que se movía el ejército. Y a los 16 años lo pusieron a reinar. ¿Alguna vez escuchó usted al pastor Jorge? Debería escucharlo en la noche, porque él cuando se pone a leer historia y comienza a leer la palabra, es un hombre que lo va a llevar a usted a entender, lo va a llevar a usted al tiempo de la historia, al plano de la historia. Hablo de esto y lo miro a él como diciendo, porque sé que es un hombre de lectura. Y la Biblia dice que no le pusieron, vieron como ahora, ¿no? Que te dicen, bueno, pasaste de grado, acá está el diploma. ¿Sabe cuánto hay con diploma? ¿Sabe cuánto hay que terminan todas las etapas y lo ponen, vamos a decir, como doctor, y no sabe? Sabe más la enfermera que el doctor. ¿Y qué pasó ahí? Etapas que no fueron bien ejecutadas. Ahora tenemos a Uzías, que con la conformidad del pueblo fue escogido y fue puesto, reconocido como rey. Esto me hace a mí pensar, ¿cuántos se acuerdan de Esteban y de sus compañeros que fueron escogidos y puestos por el Espíritu de Dios, que necesitaba el pueblo? Porque a veces dicen, no, necesitaban ayuda los discípulos. Sí, la Biblia dice que eran los discípulos que necesitaban ayuda, pero en realidad era el pueblo. Necesitaban ayuda a las mujeres, necesitaban ayuda a los necesitados. ¿Por qué? Porque no les llegaba la comida. Entonces necesitaban que se despertaran e hicieran algo. Entonces, ¿quiénes necesitaban? El pueblo que les socorriera, el pueblo que les ayudara. Uzías exactamente estaba en la misma posición. El pueblo lo necesitaba. ¿Era fuerte? Cuando alguien comienza algo no es fuerte. ¿Vieron cuando dice el grado de popularidad? ¿Y cómo está? ¿Vieron que empiezan a decir, no, este está re mal? ¿Tiene el 20? ¿Tiene el 25 o no? ¿Qué es lo que lleva a que crezca la aceptación y la popularidad? Lo que uno ejecuta y le da confianza a aquellos que lo están viendo y están percibiendo o recibiendo el beneficio de lo que él hace. Así cobró sentido el hecho de que a los 16 años Uzías tuviera que estar reinando.
no tenía popularidad, solo aceptamiento del pueblo. ¿Por qué? Porque era hijo del rey, porque era instruido en la palabra, instruido, y el sacerdote daba testimonio. A mí lo que me sorprende, si ustedes han estado chequeando en las escrituras en alguna ocasión en cuanto a Osías, yo he predicado de él, y me sorprende cuando empiezo a leer de él que dice que él obedeció a Dios mientras escuchó al maestro, al líder, al profeta. Siempre hay algo en las escrituras que cuando comenzás a leer recibís revelación de Dios. No hizo falta que leyera todo para empezar a entender que algo había. Entonces, ese punto que quedó ahí queda pendiente para que luego Dios te muestre cuál es el asunto. Entonces uno dice, mientras escuchó, mientras obedeció, mientras hizo lo correcto, empezó a crecer. Y oiga bien, empezó a crecer. Y los reinos que lo rodeaban comenzaron a apoyarlo. Comenzaron a apoyar cada decisión que él tenía. ¿Y cuáles eran las decisiones? Vamos a conquistar. Vamos a conquistar, como para que usted pueda comprender, vamos a conquistar el reino que está a nuestro lado. Vamos a conquistar el reino que está más allá todavía. Pero ya les conté a ustedes que nadie va a conquistar si no está preparado. Hay mucha gente que ora, vuelvo a decir, ora, Señor, yo quiero que me use, Señor, quiero predicar, Señor, quiero pastorear, Señor, quiero ser un levita, Señor, quiero cantar, Señor, quiero... Nadie va a conquistar si no está preparado. El que canta no pasa porque tengas buena voz. Puedes tener la mejor voz, pero si no tienes la formación del Espíritu Santo, tu voz simplemente será una buena voz, pero no cantarás con unción, no cantarás con entendimiento y no recibirás revelación de por qué estás cantando. David tenía esa cualidad. David adoraba a Dios y él sabía muy bien qué significaba la adoración. ¿Cuántos se acuerdan de él? Él comenzó a mover el arca, la presencia de Dios a la ciudad. Cuando él la iba trasladando, él se sacó la ropa en júbilo, en celebración. Él hizo que la alabanza, la que él llevaba a la ciudad donde él estaba reinando, sea extravagante. La costumbre te limita. Pero lo que recibes en revelación te impulsa, ¿verdad? Hay gente que si no escucha al predicador tal, no. Hay gente que si no canta fulano, no. La costumbre te limita a lo que Dios quiere hacer. Entonces tenemos a Osías bajo el espíritu de revelación. Eso es impresionante. Y lo empezaron a apoyar. ¿Saben a quién me recuerda a mí Osías cuando fue a conquistar, cuando él iba? Me recuerda a mí a Josué. Josué no tenía popularidad, pero ¿sabe lo que le decía al pueblo, no? Yo me imagino, ¿no? Que de pronto dice: Jorge, mirá, vos sos el indicado. Acá el pueblo dice que sos el indicado para hacer esta tarea. Pero hay algo que el pueblo te pide.
Así le dijeron a Josué: vos sos el indicado, pero hay una sola cosa que te queremos pedir. Si la presencia de Dios está contigo, como lo estuvo con Moisés, te vamos a seguir. Nadie puede ser seguido, escuchado, nadie puede aconsejar, nadie puede ser un ejemplo si la presencia de Dios no estuvo como estuvo con Moisés, como estuvo con Josué, como estuvo con muchos conquistadores que la Biblia dice. Y ahí estaba él, y ahí estaba, y le dijeron: puedes, te vamos a apoyar, porque vemos que la presencia de Dios está en tu vida. Y entonces, ¿qué pasó? Vino la revelación sobre él. Vino la revelación de: no puedo ir a conquistar a nadie sin primero yo tener refuerzos, sin primero yo estar gobernando bien mi casa, sin teniendo yo fortaleza. A veces alguien pide ir a la guerra más rápido, lo van a conquistar porque no entendió que primero tenía que cubrir ¿qué? Su casa. Y entonces vemos en las escrituras que dice que él comenzó a recibir apoyo, comenzó a recibir personas que tenían la capacidad, la inteligencia de escuchar lo que él quería, y comenzaron a construir máquinas bélicas para posicionarla en lo más alto, en las torres de control, en las torres donde los que estaban viendo si el enemigo se acercaba podían ellos tener referencia mucho antes y poder atacar al enemigo sin que el enemigo pudiera alcanzarlo a ellos. Me pregunto yo en ocasiones: ¿estabas listo? ¿Estás listo? ¿Qué pasó contigo? La revelación tiene que correr mucho antes. No puedes llegar a la posición de guerra sin antes haber tenido revelación de qué armas tienes que tener para ir a la guerra. Porque tu enemigo te va a colapsar, tu enemigo te va a sobreabordar y te va a destruir de un momento a otro. Él estaba con esa sabiduría y él estaba en ese crecimiento de popularidad. Y entonces, ¿qué? Ya les dije en otra ocasión, ¿vieron que dice qué de comer, qué de beber? A los predicadores, ¿sí? A los predicadores que siempre tienen temor. Pero ¿cómo que voy a comer? ¿Qué voy a vestir? Oye, no tienes fe aquel que te está hablando. No tienes fe. Porque los que tienen fe y los que creen a la voz del que los llama, deja el arado, quema el arado, mata los bueyes y deja que Dios lo guíe al destino que él tiene. Wow, es difícil eso, ¿no? Pero entonces viene la estrategia de Dios sobre él y le dice: Osías, manda a todo el mundo a sembrar, manda a todo el mundo a trabajar la tierra, manda a todo el mundo. Entonces es una estrategia de Dios. Solo él obedeció, solo él dirigía lo que Dios le dice. A veces te preguntas: ¿estoy haciendo bien? ¿Me faltará algo? ¿Qué sucede? Lo único que tienes que hacer es oír la voz de Dios y hacer como Él te dice. No trates de hacer otra cosa. No intentes de comprender qué es lo que estás haciendo, porque no entiendes, porque es estrategia del cielo, es revelación sobrenatural de Dios lo que estás haciendo y no lo vas a entender.
Entonces, ¿qué? Mandó a todo el mundo a sembrar. Sembraban en los llanos, sembraban en lo alto, sembraban en todas partes, y le vino cosecha. Y el pueblo estaba bien de comida, y el pueblo estaba muy bien. Pero el plan de Dios sobre él era mucho más grande. No era solamente que estés bien con alimento. ¿Verdad que a veces viene acá y dice: escuché una palabra tan linda, escuché una enseñanza tan linda, escuché algo tan hermoso? ¿Verdad que suena como que la palabra, el alimento está bueno y me voy espiritualmente bien, me siento wow? Pero no es solamente eso. Hay algo más grande. Hay algo más poderoso. Y entonces el Señor le muestra a él que hay que comenzar a preparar a la gente para ser parte del ejército, ser parte de aquellos que iban a comenzar a ser comisionados para la batalla, para la conquista. Y a mí me gusta esto. Nadie puede mandar a nadie a una conquista si no ama su tierra. Y por eso Dios es tan revelador en esto, que primero muestra que ames tu casa, que ames la tierra que es la iglesia, que ames el lugar que es donde Dios te puso y donde Dios te dijo: este es el lugar, yo te traje, yo te puse, ámala. Y entonces, ¿qué? La gente que amaba la tierra, que trabajó la tierra, que dio su esfuerzo, vio que creció todo ese trabajo y fue una gran cosecha para la nación. Entonces esa gente estaba lista para ir al segundo plano. El segundo plano es preparación de conquista. Nadie puede ir a la conquista si no ama la tierra. Nadie puede ir a la conquista porque va a fracasar si no ama a donde Dios lo puso. ¿Cuántos aman este lugar? Mentirosos y no mentirosos, si quieren pueden levantar la mano. Apóstol, no me haga sentir mal. Yo amo este lugar. Y sí. No, usted no entiende. Yo no quise ser pastor, no quise ser apóstol, no quise nada de este asunto. Mucho antes de que Dios me comisionara, yo decía: los pastores son unos vividores, los pastores son unos vagos, los pastores viven a la gente. Yo era uno. Pero cuando Dios empezó, yo tenía como una cuestión de, no sé qué palabra utilizar para este asunto. Pero yo me levantaba a las 6 de la mañana, volvía a las 12 de la noche a la casa, no veía a mis hijos, yo trabajaba y ganaba mucho dinero. Así era mi día. Pero entonces, ¿qué? Yo decía: vos sabés que hay un pastor que pobre necesita que vaya a trabajar. Así decía yo. Y mi esposa luchaba por ese asunto conmigo. Y yo le decía: vos no entendés, vos no comprendés. Nosotros hemos aprendido a amar la obra de Dios por todos los procesos, sin adulterar ninguno de ellos. Tuvimos que pasar el kinder, como dicen en los Estados Unidos, la parte de los niños, después crecer y crecer. Procesos, etapas que no puedes pasar por encima. Y entonces, ¿qué? Estaban listos los que habían arado la tierra, los que trabajaron por la tierra. Y estaban listos ¿para qué? Para ir a la segunda etapa. La segunda etapa, ¿cuál es? Entender que vas a defender esa tierra que vos tuviste trabajando. Pero ya no vas a ir con la pala. Ya no vas a ir con las herramientas. No, ahora te van a dar herramientas de guerrero. Te van a dar herramientas bélicas espirituales para estar en la torre, para manejar la tecnología que fue revelada para la conquista. Y Uzías comenzó a conquistar, y Uzías creció en popularidad, y Uzías recobró un gran territorio
y Uzías lo hizo florecer en gran dimensión a todas estas cosas. Qué lindo, ¿no? Cuando con la ayuda de Dios, oyendo el consejo de Dios, todo comienza a ser bueno, bonito, exitoso. Y la gente habla del asunto. Cuando eres bendecido, Dios comienza a hacer que la gente hable de ti. Cuando saliste en victoria de una situación fea, cuando ya no estás como el que barría, sino que ahora estás para dar órdenes a los que barren, o dar órdenes, inclusive estar debajo del jefe principal, porque no hay otro más, porque tú no puedes ser el jefe principal, porque es el dueño de la empresa. Dios poniéndote a ti, Dios elevándote a ti. Qué lindo, eso es muy lindo. Uzías llegó ahí, a esa posición de bendición, a esa posición. Esto un poco me recuerda a mí cuando algunas personas que fueron puestas por Dios en distintos ministerios, en distintos lugares, que llegaron a alcanzar cosas muy importantes. Muy importantes. ¿Saben? Me estoy acordando de Luzbel, lucero de la mañana. Y dice las escrituras en Isaías que fue hallado en él. ¿Cuántos han leído eso? Maldad. Pero dice que hay algo más fuerte que la maldad. Fue hallado en él orgullo. Y el orgullo es el fin de toda persona. Cuando el orgullo se establece en alguien, hay algo que la persona ignora. Dice: yo no soy orgulloso. Lo primero que usted va a escuchar de un orgulloso, el que le va a decir: yo no soy orgulloso. No hace falta que diga sos orgulloso, porque es así. El orgulloso no dice soy orgulloso. A veces el concepto mal usado dice: me siento orgulloso de mi hijo, me siento orgulloso de mi trabajo. Un concepto mal utilizado. O sea, debería decir: siento tanta satisfacción por mi hijo, siento mucha satisfacción por mi matrimonio. O sea, son satisfacciones. La palabra orgullo a veces se mal utiliza, pero el orgulloso no la va a decir, pero sí la va a manifestar. ¿Y cómo es que manifiesta? Yo dije, le digo a la iglesia que busquen la palabra o el término en estos buscadores rápidos, palabra, orgullo, significado, que digo, no, porque no estoy en la clase bíblica. Porque ¿cómo hago? Porque sé que hay mucha gente que está viendo el mensaje. Bueno, los que están viendo el mensaje tal vez sí, ellos tengan forma de buscar definición sobre la palabra orgullo, o orgulloso, o la persona orgullosa. Pero vamos a tomar lo que dice la escritura, ¿ok? En el libro de Segunda de Crónica, espero que la memoria no me falle, verso 26, 16. Lo leemos en la pantalla para que yo no vaya a buscar la Biblia. Así que me tiene que sacar a mí de este plano y lo leemos con la iglesia. ¿Cómo es que dice? Gracias. Uzías desobedece a Dios. Uzías llegó a tener tanta fama y poder que se volvió orgulloso. Y fue precisamente su orgullo lo que causó su ruina. Llegó a tal punto su orgullo que un día entró en el templo y quiso quemar incienso en el altar, lo cual Dios permitía solamente a los sacerdotes.
Lo podemos leer en versión Reina Valera 1960. Gracias. Vamos a leer también en esa versión. Mas cuando ya era fuerte, diga, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Errores que se pueden cometer no porque desconoce la palabra. Él no desconocía la palabra, él sabía de la palabra. Por eso el pueblo lo escogió, por eso el pueblo lo eligió, por eso la presencia de Dios estaba con él. Porque a veces, cuando pasan cosas como esta, cuando un líder, cuando un pastor, cuando un apóstol, cuando alguien hace lo incorrecto, como lo hizo Uzías, mucha gente comienza dentro de los ministerios a replantearse y a decir: Dios no nos mostró que era Él el que tenía que estar. No sé si pasa en las comisiones, ¿viste? Que dice: pero no era este el calificado, che. Pero che era el mejor, nos pareció. No sé, en las comisiones por ahí sucede, ¿verdad? Y sucede, pero este no era. ¿Pero qué pasó? Estamos. Y uno comienza a replantearse como pastor, como apóstol, como líder. Comienza a replantearse y comienza a abrir un sinnúmero de interrogantes diciendo: no estaba yo en el Espíritu entonces. La revelación de Dios no estaba en mí. Y comienza a sentirse culpable de situaciones. Y comienza a decir: culpa mía esta situación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me pasó? Pero entonces te encontrás con esto. El pueblo no se equivocó. El pueblo, guiado por lo que veía, el Espíritu de Dios está en él. La mano de Dios está sobre él. Él tiene que estar gobernando. El pueblo lo amó. El pueblo trabajó. El pueblo lo dio todo. El pueblo disfrutaba de lo que él hacía y celebraba las conquistas. Pero hay algo que, como dice la Escritura, te lleva a la ruina. La definición del orgulloso. Vas a encontrar muchas traducciones y muchas de ellas, una de las que más me conmueve a mí, es creerse autosuficiente. La persona orgullosa cree que por sí mismo logró lo que tiene, por sí mismo alcanzó lo que tiene, por sí mismo, todo lo que tiene es por sí mismo. Y esto me hace acordar a mí cuando el Espíritu de Dios comienza a hablarte y comienza a decirte: ¿te acuerdas de Nabucodonosor? Sí, Señor. ¿Cuántos se acuerdan de Nabucodonosor? Pero Nabucodonosor no terminó igual que él. Por lo tanto, no es lo mismo. Y aquí hay que aprender a diferenciar. Hay personas que terminan como Uzías, pero hay personas que terminan como Nabucodonosor. Nabucodonosor, al final de los 7 años de haber pasado por un proceso horrible, convirtiéndose en animal, aullando, comiendo hierbas, viviendo como un animal, las uñas le crecían, o sea, estaba en deforme total, dice la Escritura. Pero llegó el tiempo que Dios había dicho y volvió en sí.
Y cuando volvió en sí, lo primero que dijo: no soy nada. Nada de lo que yo creía había sido por mí. Hay alguien más poderoso que mi persona. Hay alguien más poderoso. Y cuando él reconoció su error, cuando él reconoció que había algo en el cual él había fallado, vuelve a ser puesto en el trono. Las escrituras dicen y hablan de que el árbol cayó, pero quedaron raíces para volver a formar un nuevo liderazgo. Y eso me gusta a mí. Que el árbol puede caer, pero cuando el Señor dice: no corten todo, porque Dios estaba viendo el futuro. Va a haber raíces nuevas que van a formar un árbol nuevo y va a ser más fuerte por el arrepentimiento. Hay gente que es muy orgullosa, que no va a reconocer su error. Hay gente que no le gusta que le diga estas cosas. ¿Por qué me tiene que mirar así? ¿Por qué me dice eso así? ¿Por qué usted me avergüenza cada vez que vengo a la iglesia? Que yo no sé nada de ti. ¿Cómo puedo yo vivir dentro de tu corazón? Pero no te arrepientes de lo que haces. Expones a tu familia, expones a tus hijos, expones lo que están alrededor tuyo y no te arrepientes. Pero usted no sabe nada. Es que a veces el Espíritu de Dios no quiere avergonzarte. Pero lo que hace ya viene de costumbre. Y vienes con esa costumbre y vienes ocultándote. Hay algo que se llama escudo. Es un demonio que está mostrando la imagen de un escudo. Usted vio el escudo, ¿no? Muestra una fachada, pero detrás de la fachada está el real, el que es. Y a veces este espíritu escudo muestra una imagen de alguien que no es. Y la verdadera realidad está detrás del escudo. Muestra quién es la persona o muestra qué es lo que hay. El orgulloso nunca va a intentar, nunca va a intentar revelar, más bien va a intentar camuflarse. ¿Qué haces acá?, le dice el Señor. ¿Qué haces acá? La verdad que este mensaje, no sé, puede ser tremendo, puede ser que te saque de la iglesia, puede ser que te arrepientas de corazón, no sé. Pero el Señor le dice: ¿qué haces acá? ¿Sabe a quién le dijo así? A Satanás, al orgulloso, al mentiroso, al confabulador, al tentador de los hermanos, al que enjuicia a los hermanos constantemente. Le dice: ¿qué haces acá? ¿Se acuerdan que dice la Biblia que tenía prohibida la entrada al reino de los cielos y fue expulsado? Pero nosotros, por ser tontos, nosotros por creérnosla, nosotros por creernos, Él tomó nuestro lugar. ¿Sabía usted eso? Él tomó nuestro lugar, el lugar que Dios nos dio a nosotros en el huerto del Edén, el lugar que nosotros teníamos como reyes de la tierra, porque la Escritura dice claramente que el Señor puso al hombre a reinar sobre la tierra. Es más, dice: yo voy a crear, y le llevaba los animales y nosotros le poníamos los nombres a ellos. Pero ¿qué es lo que sucedió? No la creímos. Y creíamos que podíamos ser igual a Dios o tal vez más que Dios. Siempre hay una línea que parece fácil que la crucemos. Y la cruzó. Y cuando la cruzó, no reconoció su falencia. El orgullo le negó esa posibilidad. Dios no. Dios le dijo: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? La mujer que vos me diste, ya de una haciendo algo indebido.
A veces esto me molesta y no es que esté del lado de las mujeres y a favor de las mujeres y me alejo por la duda si me van a tirar con una banca. Pero es tan adámico esta cuestión. Y le dicen a Dios: la mujer que tengo está loca. Y le hace ver a los otros que está media loca. Pero la mujer le está diciendo: no me gusta cómo vos hablás y cómo vos jugueteás y cómo vos no me gusta. Está re loca. Y le hace ver a todo el mundo que ella está loca. Y entonces este asunto, ¿de dónde sale? Del huerto del Edén. Y ese espíritu que tenía Adán se lo fue transfiriendo a uno, a otro y a otro y a otro hasta llegar a ti, tal vez. Y si no, quítatelo. Hay una foto que yo publiqué hace poco que es: ¿te duele? Lárgalo. Está abrazando el cardo. Y dice: ay, me duele. Pero ¿por qué no lo largas al cardo? Déjalo. A veces le gusta más que digan: pobrecito, está sufriendo. Le gusta más eso que hacer lo que tiene que hacer. Déjeme la definición de esto. Entonces Adán le dice: la mujer que vos me diste, ¿qué te venís a hacer ahora? Y esa definición viene muy adámico, viene transfiriéndose. Y entonces, ¿saben qué? Si él se arrepentía, la mujer la podría pasar bien. ¿Por qué? Porque la responsabilidad no era para ella, la responsabilidad era para el varón, ¿sabía usted? Hay responsabilidades que nada tiene que ver tu familia, así que cuidadito con meter a tu familia en este asunto. Hacete cargo vos vas a tener que dar cuenta por tus acciones, no tu familia. ¿Estamos aquí? Ay, apóstol, esto es duro. El pueblo no tuvo nada que ver con el asunto del orgullo que entró en Uzías. Quiero que lo sepa. Cuando digo familia, ¿qué digo? Pueblo de Dios. Cuando digo padre, ¿quién digo? Dios. Cuando digo enviado o apóstol, enviado, porque el enviado es un apóstol. Usted fue enviado para conformar una familia. Usted fue enviado para conformar el matrimonio que tiene. Por lo tanto, es un apostolado lo que está ejerciendo en su matrimonio. Hágase cargo de lo suyo, por favor. Cada uno tiene que hacerse cargo de su asunto. Dios se hace cargo de su asunto. Mientras, y aquí vuelvo al punto, mientras la presencia de Dios, no dice así, ¿verdad? Cuando arranca el proyecto, arranca el ministerio, si se puede decir así, o arranca el reinado de Uzías, dice: mientras él escuchó, mientras él atendió. Si usted deja de oír la voz de Dios, deja de hablar como Dios. Si usted deja de mirar la imagen de Dios, dejará usted de representar la imagen de Dios. Y usted va a adoptar en su vida personal lo que a usted le parece. A Uzías le pasó eso. Y Uzías decidió subir, quemar incienso, subir, y aquí viene lo más duro: pasar por encima lo que Dios estableció. Todo el sacerdocio, toda la consagración, todo lo que había consagración para poner en el lugar del sacerdote, para poder ejercer el cargo, para poder ejercer todo eso, estaba sobre los sacerdotes y no sobre Uzías. Dios te da una capacidad, Dios te da una unción, Dios te da a ti una autoridad. No rompas la línea de esa autoridad creyendo que lo que tú haces es mejor que aquel, es mejor
que este otro. Satanás tenía esa mentalidad y dijo, voy a hacer buena campaña. Ni que estuviera en política, pero lo oían mucho. ¿Sabe que hay mucha gente que está en campaña a veces, ministerialmente, no se da cuenta? Y quiere adeptos. Y wow, qué tremendo, gracias Espíritu Santo. Y dice que hubo un hijo que buscó adeptos porque no estaba de acuerdo con su padre. ¿Cuántos saben de este asunto? Y comenzó a hablar. Dice que iba a las puertas, se quedaba en las puertas en la entrada y escuchaba que venían para un juicio y que daba un juicio, una sentencia. Él decía, yo lo hubiera hecho un poco mejor. La verdad que tenés razón, tendría que haberse a tu favor. Vieron que a veces algunos vienen a la iglesia y piden un consejo y el apóstol y la pastora le dicen, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto otro. Y que hacen algunos y dicen, yo no, vos tendrías que hacer esto otro. Si fuera yo el pastor, me parece que yo sería un poquito más contigo. Los absalones dentro de la casa siempre van a estar. Siempre van a estar. Y esos absalones son los que llevan a la destrucción de su propia vida. El pueblo de Dios nunca lo vas a destruir. Al orden de Dios jamás lo vas a destruir. Quiero que lo sepas. El diablo se está revolcando con lo que estoy diciendo. Está diciendo, y mira cómo los hizo poner todos adelante ahí para que lo escuchen bien. Se va a revolcar mucho más con lo que voy a decir. El altar es para aquellos consagrados. Los que suben al altar son aquellos consagrados. Si subiste alguna vez, si estuviste alguna vez, has estado consagrado para eso. Has estado bajo el Espíritu de Dios, bajo la guía de Dios para estar ahí. Lo que acontezca cuando te venga el orgullo, lo que acontezca cuando tú quieres hacer lo que quieras hacer, ya no cuenta con Dios. Ya Dios no está contigo. Si usted está anhelando servir a Dios, es lo más precioso que le puede pasar. No rompa ningún proceso, deje que eso suceda solo. Quiero servir a Dios, ¿y por qué? ¿Cuántos años voy a estar aquí? Tranquilo. Mira qué sucedería. Yo siempre digo así, a veces me toca estar en algunos lugares y digo yo, empiezo a temblar yo. Wow, lo van a escuchar ahora. Ay, Dios mío. Porque yo sé que muchos miran los mensajes y yo estoy ahí con apóstoles, profetas y todo el mundo están ahí y yo como le pregunto a ustedes, vieron a veces, y dígame, ¿qué dice? ¿Y cómo? Y usted está temblando diciendo, ay, que no me mire a mí, que no me pregunte a mí. A veces me pasa lo mismo a mí, Yo estoy, que no me va, Pero el Espíritu de Dios está en tu vida. Y si alguien te va a preguntar algo, el Espíritu de Dios va a decir, esto es así. Porque no has quemado proceso. Estás listo, estás lista para responder conforme al Espíritu de Dios. Te ha capacitado para estar donde estás. No has roto ninguna línea. No has cruzado ningún alambre para esto. No has hecho algo incorrecto. Has venido, te has congregado, has venido a adorar a Dios, has venido, has recibido la unción. El Espíritu de Dios te vio, el Espíritu de Dios coordinó tu vida, el Espíritu de Dios te activó y eres usado. ¿Estamos ahí? ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Yo soy uno. ¿El resto? Veo manos por ahí que... Bien. ¿Tú no quieres ser usado por Dios? ¿Por qué? Dice que nuestra acción es la que vale. ¿Cuántos creen que los arrebatadores son los que no duermen? Bueno, yo lo dije con mi corazón, humilde. ¿Sabe qué me decía el apóstol cuando yo hacía alguna cosa así? Esa es una humildad pragmática. Y yo estaba y decía, y el apóstol, Lucy, ¿cómo me ama? Me decía. Y se acercaba y le decía,
No seas duro con él. Es humildad pragmática. Me ha enterrado, no necesitaba ayuda, que me dejaran solo. Pero un día escuché de la voz de él qué es lo que Dios quería decirme. Estás listo. Estás listo. Y jamás me voy a olvidar el día que dijo eso. No estaba acá en la iglesia, no estaba aquí. Estaba con mi esposa de la mano en la ciudad de Córdoba y en un negocio. Llama por teléfono para decirme lo que Dios le estaba diciendo, y yo adentro del negocio con mi esposa ahí escuchando, y escuché la voz que dijo: estás listo. Ya el Señor te va a instruir. Jesús mismo va a ser el que te va a enseñar la sobrenaturalidad de la cual yo te he hablado. Y yo empecé a llorar. No me deje, apóstol. ¿Vieron cuando un padre llora? ¿Por qué llora? Porque sabe que su hijo va a volar. Pero el hijo, ¿vieron cuando el hijo tiene ganas de volar? Y dice: bueno, el viejo que llore, yo voy a volar, yo voy a viajar, ¿verdad? Este no era mi caso. Mi caso era que yo lloraba porque yo amo a mi padre. Cuando amas, siempre amas porque la presencia de Dios está en tu vida. Vendrán muchos a instruirte para que quieras trasvasar la línea. Pero cuando amas la presencia de Dios, amas a aquel que te enseñó, amas y no trasvasas la línea. Usías trasvasó la línea. Y para resumírtela, porque voy a terminar, Usías trasvasó la línea. Usías no se arrepintió, y vino el sacerdote y le dijo lo que a veces nadie quiere oír: has hecho algo incorrecto, no has ido contra mí, has ido en contra de Dios. Sal de ahí, porque la ira de Dios está bajando. ¿Y qué es lo que pasó? Le cayó lepra. Investíguelo, estúdielo. Le cayó lepra y murió con lepra. No, por eso dije, no es el mismo caso de Nabucodonosor, que se arrepintió y formó un nuevo gobierno, un nuevo, diría yo, ministerio, un nuevo liderazgo. Quiero que te pongas sobre tus pies y quiero, aquellos que miran este mensaje, y sé que hay muchos que están recibiendo palabra de Dios sobre esta casa. Hay muchos que me están escribiendo lo que Dios les está mostrando de este ministerio. Y yo quiero decirles, nosotros queremos que la presencia de Dios baje aquí y no se vaya más. Mi respuesta a los mensajes que ustedes me dicen, los mensajes que ustedes me están enviando, que ven una explosión de Dios, que ven un crecimiento sobrenatural, que ven ustedes muchas cosas de las cuales no puedo decir aquí. Nosotros solo queremos la presencia de Dios. No queremos otra cosa. Presencia de Dios. Yo le dije al Señor: si tu presencia baja aquí, pero baja esta ciudad, se puede convertir en la ciudad Ágape. Que hay un decreto de Dios en los cielos esperando para ser ejecutado en esta ciudad. Ágape. Amor de Dios para esta ciudad. Así que cierra tus ojos, voy a orar por ti y quiero que sepas que vas por buen camino cuando buscas la presencia de Dios. Vas por buen camino si traes tus hijos a que escuchen la palabra de Dios. Vas por buen camino cuando guardas la palabra.
vas por buen camino cuando dejas que el consejo de Dios esté. Vas por buen camino porque el Señor va a ponerte en primer lugar y va a ejecutar contigo. El pueblo te va a amar, la iglesia te va a amar por lo que haces, los ministerios van a querer acercarse a ti, todo el mundo va a querer escucharte hablar, todos van a querer recibir tu consejo porque la presencia de Dios está en tu vida. Y cuando la presencia de Dios está en tu vida, tú sabes cuál es el orden: honra. Tú sabes cuál es el orden: amas a Dios. Tú sabes cuál es el orden: nunca vas a romper la línea. Tú sabes, y cuando eso sucede, vendrán de todas partes a apoyarte, vendrán de todas partes a querer estar contigo. Así le pasó a Uzías, así le aconteció. Y venían hombres de estrategia, venían hombres ingenieros. Los ingenieros de Dios vienen, los ingenieros de Dios para esta casa están en camino. Los hombres de Dios que van a apoyar están en camino. La recompensa de Dios está en camino. La honra de Dios está en camino. El diseño de Dios nadie lo va a poder frenar, porque Él lo ejecutó, Él lo escribió en el cielo. Ni Satanás sabía de este asunto, porque aún no había sido creado Satanás cuando Dios cargó toda la información de lo que quería para esta ciudad. Y es contigo. No tengas en poco que no tienes capacidad, no tengas en poco tu juventud, no tengas en poco tu edad, no tengas en poco quién eres, no tengas en poco si eres una viuda, no tengas en poco si eres un viudo, no tengas en poco si eres un desamparado, no tengas en poco si no tienes finanzas, no tengas en poco nada de eso, porque Él te ama. Solo deja que suceda lo que tiene que suceder. Y lo que no está bien, ponlo en orden, como lo puso en orden Nabucodonosor. Padre, oramos que en este día, Señor, tu palabra sea tan poderosa, que penetre y nada lo pueda quitar, Señor. Sea tan poderosa que aun cuando nos vayamos de este lugar, ella siga ejecutando su voluntad. Aun cuando estemos durmiendo, oh Dios santo, aun cuando estemos durmiendo, siento que el Espíritu de Dios me dice: voy a hacer que se conecte mi espíritu con el espíritu que puse en él, y voy a hacer que mientras él duerma, mi espíritu conectado a su espíritu, voy a hacer que su espíritu que puse dentro de él comience a hablar conmigo, comience a declarar y comience a darle órdenes a la carne y comience a darle orden a su cuerpo, y que le ordene lo que yo quiero que se haga. Voy a hacer que mi espíritu tome control de su espíritu y voy a mostrar mi grandeza. Padre, algo poderoso viene. Algo poderoso viene. Ni el mismo infierno podrá detener lo que tú escribiste. Oh Señor, que los adoradores que son llamados al altar, que los adoradores que son llamados, que los que están en este día siendo convocados, puedan ver tu gloria, puedan ver tu gloria. Invade con tu gloria este lugar. Invade con tu gloria las vidas, papá. Este es tu huerto, Señor, y tú amas a tu huerto.
es tu huerto y en él está tu amada. Y tú describes algo tan profundo de tu amada, algo tan hermoso de tu amada, que tu amada dice: ven, ven, ven y toma tu lugar, 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 ven y toma tu lugar. Oh Señor, esta es tu amada, y tu amada dice: ven, 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 ven. Que los cielos se abran, o que los ojos de los que están aquí puedan ver lo que jamás han visto, lo que jamás han visto. Ven por tu amada, ven por tu deseada, la que fue comprada, redimida con la sangre más hermosa, con la sangre del Cordero.